En 1959, 9 jóvenes excursionistas soviéticos se aventuraron en las remotas montañas de los Urales en una expedición que terminó en tragedia. Este misterioso incidente, conocido como el caso del Paso Dyatlov, ha desconcertado a investigadores y expertos durante décadas. ¿Qué llevó a estos experimentados alpinistas a abandonar su campamento en medio de la noche, enfrentándose a la furia del invierno siberiano sin ropa adecuada? ¿Por qué se encontraron rastros de radiactividad en sus prendas? ¿Y qué fuerzas desconocidas provocaron las extrañas heridas que sufrieron algunos de ellos? En este video, exploramos la historia completa del Paso Dyatlov, presentando a cada uno de los protagonistas y sus antecedentes. Analizamos las pruebas recopiladas durante la investigación, las conclusiones oficiales y las diversas teorías que han surgido a lo largo de los años. Desde pruebas militares secretas hasta avalanchas y fenómenos paranormales, abordamos cada hipótesis y su posible relación con este enigmático caso. Únete a nosotros en un viaje al corazón de uno de los misterios más grandes del siglo XX. Descubre los detalles de la investigación inicial, las acciones del gobierno soviético y cómo este incidente ha dejado una marca indeleble en la cultura popular y la ciencia forense. El incidente del Paso Dyatlov, un enigma que ha perdurado durante más de 6 décadas, sigue siendo uno de los misterios más desconcertantes en la historia de la exploración. En enero de 1959, un grupo de 9 excursionistas experimentados de la Universidad Politécnica de los Urales emprendió una expedición a las montañas Kholat-Syakhl, en la región de los Urales del Norte, en la antigua Unión Soviética. Liderado por Igor Dyatlov, el grupo estaba compuesto por 8 hombres y 2 mujeres, todos ellos jóvenes y atléticos, con experiencia en el montañismo y el esquí. Sin embargo, lo que comenzó como una aventura emocionante y desafiante, terminó en tragedia, dejando más preguntas que respuestas. Estos fueron los miembros del grupo. Aquí ofrecemos una visión de sus vidas, sus sueños y las circunstancias que los llevaron a emprender esta fatídica expedición. Cada uno de estos individuos tenía una historia única, y juntos formaban un grupo de amigos y compañeros de clase con una pasión compartida por la aventura y la exploración. Igor Alexeyevich Dyatlov, nacido el 13 de enero de 1936, era el carismático y respetado líder de la expedición. Estudiante de Ingeniería de Radio en el Instituto Politécnico de los Urales, UPI, Dyatlov era conocido por su habilidad para planificar y ejecutar expediciones de montaña. Había liderado varias expediciones anteriores y era altamente considerado por sus compañeros por su experiencia y su capacidad para mantener la calma en situaciones difíciles. Dyatlov era un apasionado del montañismo y había demostrado su destreza en numerosas ocasiones. Su meticulosa planificación y su atención al detalle fueron factores clave para la preparación de esta expedición en particular. A pesar de su juventud, Dyatlov era un líder natural, capaz de inspirar confianza y camaradería entre sus compañeros de equipo. Su sueño era completar la difícil travesía a través del paso que más tarde llevaría su nombre. Zinaida Alexeyevna Kolmogorova, nacida el 12 de enero de 1937, era una estudiante de Ingeniería de Radio en el UPI. Era conocida por su energía, su espíritu competitivo y su amor por el montañismo. Zinaida era una de las excursionistas más experimentadas del grupo y había participado en varias expediciones junto a Dyatlov. Su determinación y su carácter fuerte la convirtieron en una figura central dentro del grupo. Yuri Alexeyevich Doroshenko, nacido el 29 de enero de 1938, también estudiaba en el UPI, en la Facultad de Ingeniería de Radio. Era conocido por su valentía y su capacidad para enfrentar situaciones adversas. Anteriormente, Doroshenko había rescatado a Zinaida en una expedición anterior, cuando ella se cayó en un río helado, demostrando su capacidad de mantener la calma bajo presión.
Su relación cercana con Zinaida y su coraje inquebrantable lo hicieron un miembro valioso del grupo. Alexander Sergeyevich Kolevatov, nacido el 16 de noviembre de 1934, era el más mayor del grupo. Estudiaba física en el UPI y tenía un profundo interés por la geología y la metalurgia. Kolevatov había trabajado previamente en una planta de procesamiento nuclear, lo que podría explicar la presencia de radiactividad en algunas de las prendas del grupo. Su conocimiento en ciencias lo hacía un miembro indispensable del equipo, especialmente en una expedición tan desafiante. Rustem Vladimirovich Slobodin, nacido el 11 de enero de 1936, era otro estudiante de ingeniería del UPI. Hijo de un destacado profesor, Rustem tenía un historial académico impresionante y era un deportista talentoso. Había participado en competiciones de esquí y maratones, lo que le proporcionaba una excelente condición física para la expedición. Su resistencia y su espíritu competitivo fueron atributos clave que aportó al grupo. Yuri Alexeyevich Krivonishenko, nacido el 7 de febrero de 1935, era un ingeniero técnico graduado del UPI. Había trabajado en la planta nuclear de Mayak y era conocido por su sentido del humor y su naturaleza alegre. Krivonishenko era un amigo cercano de Dyatlov y había participado en varias expediciones anteriores. Su experiencia en situaciones extremas lo convirtió en un miembro valioso del equipo. Yuri Yefimovich Yudin, nacido el 19 de julio de 1937, era el 10º miembro del grupo original, pero tuvo que abandonar la expedición debido a problemas de salud. Yudin era estudiante de economía en el UPI y se había unido a la expedición por su amor por la naturaleza y la aventura. Su retirada temprana del grupo probablemente le salvó la vida, y más tarde se convirtió en una de las principales voces que abogaban por una investigación exhaustiva del incidente. Lyudmila Alexandrovna Dubinina, nacida el 12 de mayo de 1938, era una estudiante de ingeniería de construcción en el UPI. Era conocida por su fuerte carácter y su determinación. Dubinina tenía experiencia en expediciones difíciles y había demostrado ser una líder capaz en situaciones críticas. Su energía y su espíritu indomable la hacían una figura inspiradora dentro del grupo. Nikolai Vladimirovich Tibov-Brignoles, nacido el 5 de julio de 1935, era estudiante de ingeniería civil en el UPI. De ascendencia franco-rusa, Tibov-Brignoles era conocido por su inteligencia y su capacidad para resolver problemas. Su habilidad para analizar situaciones complejas y su destreza técnica lo convertían en un miembro crucial del grupo, especialmente en una expedición tan técnicamente desafiante. Semyon Alexander Alexeyevich Solotaryov, nacido el 2 de febrero de 1921, era el miembro más veterano del grupo y una figura enigmática. Veterano de la Segunda Guerra Mundial y guía de montaña experimentado, Solotaryov había decidido unirse a la expedición en el último momento. Aunque inicialmente no era bien conocido por el resto del grupo, su vasta experiencia y conocimientos eran invaluables. Su inclusión en la expedición ha sido objeto de numerosas especulaciones y teorías conspirativas debido a su pasado militar y su misteriosa vida. En conjunto, estos 9 individuos formaron un equipo diverso y talentoso, unidos por su pasión por la aventura y la exploración. Sus historias personales y sus conexiones con la Universidad Politécnica de los Urales, UPI, proporcionan un contexto importante para entender el impacto y el legado del trágico incidente del Paso Dyatlov. El 1 de febrero de 1959, el grupo estableció su campamento en una pendiente del monte Kholat-Syakhl, también conocido como la Montaña de los Muertos. En algún momento durante la noche, algo inesperado y aterrador sucedió. Los excursionistas abandonaron su tienda de campaña, aparentemente cortándola desde el interior, y se adentraron en la nieve, algunos descalzos o con escasa ropa de abrigo. Todos ellos perecieron en circunstancias extrañas y perturbadoras. Los primeros cuerpos fueron encontrados a unos 500 metros del campamento,
bajo un gran pino, mientras que otros fueron hallados dispersos en diferentes direcciones, algunos enterrados bajo la nieve meses después. Las condiciones en las que se encontraron los cuerpos y el entorno circundante presentaron una serie de enigmas. Algunos de los excursionistas mostraban signos de heridas internas masivas, similares a las causadas por una gran presión, sin heridas externas significativas. Otros presentaban quemaduras, fracturas de costillas y cráneos, mientras que uno de ellos carecía de la lengua. La falta de evidencia concluyente y las circunstancias extrañas condujeron a la proliferación de numerosas teorías, desde explicaciones naturales hasta las más sobrenaturales y conspirativas. La investigación oficial del incidente del Paso Dyatlov fue llevada a cabo por las autoridades soviéticas poco después de que se descubrieran los cuerpos. A pesar de los esfuerzos por arrojar luz sobre los eventos que llevaron a la tragedia, la falta de pruebas concluyentes y la naturaleza peculiar de las heridas de los excursionistas dejaron muchas preguntas sin respuesta. En mayo de 1959, la investigación se cerró oficialmente, concluyendo que una fuerza desconocida e insuperable había causado la muerte de los excursionistas. Esta vaga explicación no satisfizo a muchos, y la falta de transparencia y acceso a la información oficial alimentó aún más las especulaciones. Los informes de la autopsia revelaron detalles inquietantes. Los cuerpos de algunos de los excursionistas presentaban altos niveles de radiación, lo que llevó a teorías sobre pruebas militares secretas en la zona. Las heridas internas, sin signos externos de trauma, desafiaban las explicaciones médicas convencionales. Además, la disposición y el estado de los cuerpos sugerían que los excursionistas habían intentado escapar de una amenaza inminente, pero las circunstancias exactas de su fuga seguían sin estar claras. La falta de testigos o sobrevivientes directos complicó aún más la investigación. Los investigadores encontraron el campamento parcialmente cubierto de nieve, con la tienda de campaña cortada desde el interior y las pertenencias personales de los excursionistas aún en su lugar. Las huellas en la nieve indicaban que los excursionistas habían salido del campamento de manera ordenada, pero no había indicios claros de qué los había llevado a abandonar su refugio de manera tan precipitada. A lo largo de los años, se han realizado varios intentos de reabrir la investigación y reevaluar las pruebas. En 2019, las autoridades rusas anunciaron una nueva investigación para revisar el caso, centrándose en las teorías naturales como las avalanchas y los deslizamientos de tierra. Sin embargo, la falta de nuevas pruebas concluyentes y la persistencia de los enigmas originales han mantenido el misterio del Paso Dyatlov en el dominio de la especulación y el debate. Entre las teorías propuestas para explicar el incidente del Paso Dyatlov, las causas naturales han sido las más debatidas. Una de las explicaciones más comunes es la de una avalancha, que podría haber llevado a los excursionistas a huir de su tienda en un intento desesperado por salvar sus vidas. Según esta teoría, la tienda de campaña se encontraba en una pendiente que podría haber sido propensa a deslizamientos de nieve, y el grupo, al percibir el peligro, habría decidido cortar la tienda desde el interior y escapar hacia un lugar más seguro. Sin embargo, la falta de evidencia de una avalancha en el sitio y la disposición de los cuerpos cuestionan esta hipótesis. Otra teoría natural sugiere que un fenómeno conocido como infrasound o infrasonido podría haber jugado un papel en el incidente. El infrasonido son ondas sonoras de baja frecuencia que pueden ser causadas por el viento y que, a ciertas intensidades, pueden inducir sensaciones de pánico, mareo y desorientación en los humanos. Se ha sugerido que estas condiciones podrían haber llevado a los excursionistas a experimentar una especie de histeria colectiva, llevándolos a huir del campamento en estado de confusión y miedo. Sin embargo, esta teoría también tiene sus críticos, que argumentan que no hay suficiente evidencia para respaldar que el infrasonido podría haber causado una reacción tan extrema.
Además, algunos investigadores han planteado la posibilidad de que los excursionistas sufrieran de hipotermia severa, lo que podría haber llevado a un comportamiento irracional conocido como desnudo paradójico, donde las víctimas de hipotermia, en su estado de confusión, se despojan de su ropa a pesar del frío extremo. Esta teoría podría explicar por qué algunos de los excursionistas fueron encontrados con poca ropa. Sin embargo, no explica las heridas graves encontradas en algunos de los cuerpos. Finalmente, se ha considerado la posibilidad de un deslizamiento de tierra o de nieve que pudiera haber causado un pánico repentino. Este deslizamiento podría haber desplazado la tienda de campaña y obligado al grupo a evacuar rápidamente. A pesar de que esta teoría tiene más aceptación, no logra explicar completamente todas las peculiaridades del caso, como las heridas internas severas y la alta radiación encontrada en algunas prendas. Más allá de las explicaciones naturales, el incidente del paso Dyatlov ha dado lugar a una serie de teorías sobrenaturales. Una de las más populares involucra la posible intervención de criaturas míticas o críptidas. Algunos teóricos han sugerido la existencia de un yeti o alma, una especie de hombre de las nieves que podría haber atacado al grupo. Esta teoría se basa en informes anecdóticos y en la presencia de huellas inusuales encontradas en la nieve cerca del campamento. Sin embargo, no hay evidencia tangible que respalde esta hipótesis, y la comunidad científica la considera altamente improbable. Otra teoría sobrenatural postula que los excursionistas podrían haber sido víctimas de algún tipo de fenómeno ovni o extraterrestre. Se han mencionado avistamientos de luces extrañas en el cielo alrededor de la fecha del incidente, lo que ha llevado a especulaciones sobre la posible interferencia de naves extraterrestres. Los defensores de esta teoría apuntan a las heridas inusuales y la radiación detectada en algunos de los cuerpos como posibles pruebas de un encuentro con tecnología extraterrestre. Al igual que con la teoría del Yeti, esta explicación carece de evidencia concreta y se basa en gran medida en especulaciones. Otra teoría sobrenatural involucra la idea de un maleficio o presencia espiritual en la región. El nombre del monte Kholat Syakhl se traduce como la montaña de los muertos, y las tribus locales Mansi tienen leyendas sobre la zona que hablan de una montaña maldita. Algunos creen que los excursionistas pudieron haber perturbado un lugar sagrado o haber sido víctimas de fuerzas sobrenaturales que los llevaron a su destino trágico. Aunque esta teoría es culturalmente interesante, no ofrece explicaciones científicas claras para las circunstancias del incidente. Finalmente, hay quienes sugieren que los excursionistas podrían haber experimentado algún tipo de fenómeno psicológico colectivo, como una alucinación en masa inducida por condiciones extremas. La combinación de aislamiento, temperaturas bajo cero y posibles efectos del infrasonido podrían haber desencadenado un estado mental alterado, llevando al grupo a comportarse de manera irracional. Aunque esta teoría tiene ciertos méritos, sigue sin explicar completamente las lesiones físicas encontradas en los cuerpos. El incidente del paso Dyatlov también ha generado una serie de teorías conspirativas, algunas de las cuales sugieren la intervención del gobierno o de experimentos militares secretos. Una de las teorías más discutidas es que los excursionistas fueron víctimas de pruebas militares secretas, posiblemente relacionadas con armas nucleares o nuevas tecnologías. Esta teoría se basa en la presencia de radiación en algunas de las prendas y en la naturaleza secreta del área en esa época. Algunos especulan que el grupo pudo haber sido testigo accidental de una prueba militar y que las autoridades soviéticas encubrieron el incidente. Otra teoría conspirativa propone que los excursionistas fueron atacados por miembros de la KGB, el servicio secreto soviético, o por espías extranjeros. Se sugiere que uno o más miembros del grupo podrían haber sido agentes encubiertos y que una operación fallida resultó en la tragedia. Esta teoría se apoya en la falta de detalles y en las respuestas evasivas de las autoridades durante la investigación inicial. Sin embargo, no hay evidencia concreta que respalde esta hipótesis
y sigue siendo altamente especulativa. Además, algunos investigadores han propuesto que los excursionistas pudieron haber sido víctimas de un experimento con armas biológicas o químicas. La presencia de lesiones internas sin trauma externo visible y los altos niveles de radiación podrían ser indicativos de exposición a algún agente experimental. Sin embargo, al igual que otras teorías conspirativas, esta explicación carece de pruebas sólidas y se basa en suposiciones. Finalmente, una teoría menos conocida sugiere que el grupo pudo haber sido atacado por miembros de la tribu Mansi, que podrían haber percibido a los excursionistas como intrusos en su territorio sagrado. Sin embargo, esta teoría ha sido ampliamente descartada debido a la falta de evidencia de violencia directa y al hecho de que los Mansi siempre han sido conocidos por su hospitalidad hacia los excursionistas. Tras el descubrimiento de los cuerpos de los excursionistas en el paso Dyatlov, el gobierno soviético tomó una serie de medidas para investigar el trágico incidente. La primera acción fue el despliegue de equipos de búsqueda y rescate que incluyeron voluntarios, personal militar y expertos en montañismo. La operación de búsqueda comenzó en febrero de 1959, después de que las familias de los excursionistas y la Universidad Politécnica de los Urales informaran sobre la falta de contacto con el grupo. Los cuerpos de los primeros 5 excursionistas fueron encontrados a finales de febrero y principios de marzo de 1959, en diversas ubicaciones cercanas al campamento base. Sin embargo, la recuperación de los 4 excursionistas restantes no se produjo hasta mayo de 1959, cuando la nieve comenzó a derretirse, revelando sus cuerpos en un barranco a unos 75 metros del Pino, donde se encontraron los primeros cuerpos. El gobierno soviético estableció una comisión de investigación para determinar las causas de las muertes. La investigación estuvo encabezada por el fiscal criminal Lev Ivanov, quien coordinó los esfuerzos de la policía local, médicos forenses y otros expertos. A lo largo de la investigación, las autoridades recopilaron testimonios, examinaron la tienda de campaña, las pertenencias personales y realizaron autopsias a los cuerpos. Las autopsias revelaron una serie de hallazgos inquietantes. Algunos cuerpos mostraban signos de hipotermia, mientras que otros presentaban heridas graves, como fracturas de costillas y cráneos, sin signos evidentes de trauma externo. Además, se encontraron altos niveles de radiación en algunas prendas de los excursionistas, lo que generó aún más preguntas sobre las circunstancias de sus muertes. El informe de Ivanov mencionó que las muertes fueron causadas por una fuerza desconocida e insuperable. Esta vaga conclusión no satisfizo a las familias de los fallecidos ni a la comunidad científica, que esperaban una explicación más concreta. La falta de evidencia clara y la naturaleza extraña de las heridas condujeron a la proliferación de teorías y especulaciones sobre lo que realmente había ocurrido en el paso Dyatlov. En mayo de 1959, la investigación se cerró oficialmente y los archivos del caso fueron clasificados. Esta decisión alimentó aún más las sospechas de encubrimiento y la percepción de que el gobierno soviético no estaba dispuesto a revelar la verdad completa detrás del incidente. La clasificación de los archivos y la falta de transparencia en la investigación oficial fomentaron la creación de numerosas teorías conspirativas. Una de las teorías más persistentes sugiere que los excursionistas pudieron haber sido testigos de pruebas militares secretas, posiblemente relacionadas con armas nucleares o nuevas tecnologías. La presencia de radiación en algunas de las prendas reforzó esta hipótesis, y muchos especularon que el gobierno soviético podría haber encubierto el incidente para ocultar la verdadera naturaleza de las actividades en la región. A lo largo de los años, el caso del paso Dyatlov ha sido objeto de múltiples intentos de reabrir la investigación y reevaluar las pruebas. En 1990, algunos archivos del caso fueron desclasificados, lo que permitió a investigadores independientes y periodistas acceder a información previamente oculta.
Sin embargo, la desclasificación parcial no resolvió todos los enigmas y muchas preguntas quedaron sin respuesta. En 2019, las autoridades rusas anunciaron una nueva investigación oficial para revisar el caso. Esta vez, el foco de la investigación se centró en las teorías naturales, como las avalanchas y los deslizamientos de tierra. La nueva investigación concluyó en 2020, determinando que la causa más probable de la tragedia fue una avalancha que forzó a los excursionistas a abandonar su tienda en condiciones extremas. A pesar de esta conclusión oficial, muchos expertos y familiares de las víctimas siguen insatisfechos con las explicaciones proporcionadas. Argumentan que la nueva investigación no abordó adecuadamente todas las anomalías del caso, como las heridas internas severas y los altos niveles de radiación. El misterio del Paso Dyatlov ha dejado una marca indeleble en la cultura popular y en la investigación forense. La historia ha sido adaptada en numerosos libros, documentales y películas, cada uno tratando de ofrecer su propia interpretación de los eventos. La fascinación por el caso ha llevado a un interés continuo en la investigación y el análisis de accidentes en entornos extremos. En términos de ciencia forense, el caso del Paso Dyatlov ha resaltado la importancia de una investigación exhaustiva y transparente. Las lecciones aprendidas del caso han influido en las prácticas de seguridad en expediciones y en la formación de equipos de búsqueda y rescate. Además, ha subrayado la necesidad de una mayor claridad y acceso a la información en investigaciones de incidentes trágicos. El legado del Paso Dyatlov también se refleja en el creciente interés por los estudios de fenómenos naturales y paranormales. Investigadores de diversas disciplinas han utilizado el caso como un ejemplo para explorar cómo los humanos reaccionan a situaciones extremas y desconocidas. A lo largo de los años, el incidente del Paso Dyatlov ha capturado la imaginación de investigadores, escritores y cineastas de todo el mundo. La combinación de misterio, peligro y tragedia ha llevado a innumerables libros, documentales y películas, cada uno intentando desentrañar lo que realmente sucedió en esa fatídica noche de 1959. A pesar de los numerosos estudios y teorías, el caso sigue sin resolverse, dejando un legado de especulación y fascinación. El incidente también ha tenido un impacto duradero en la comunidad de montañismo y en la investigación de accidentes en entornos extremos. Las lecciones aprendidas del caso Dyatlov han llevado a mejoras en las prácticas de seguridad y en la preparación de expediciones en condiciones adversas. Además, ha resaltado la importancia de la investigación y el análisis exhaustivo de incidentes para evitar futuras tragedias. El legado del Paso Dyatlov también se refleja en la cultura popular. La historia ha sido adaptada en varias formas, desde novelas hasta videojuegos, manteniendo viva la memoria de los 9 excursionistas y el misterio que rodea sus muertes. El Paso Dyatlov en sí se ha convertido en un lugar de peregrinación para los aventureros y curiosos, quienes buscan comprender y rendir homenaje a los jóvenes que perdieron la vida allí. En última instancia, el incidente del Paso Dyatlov sigue siendo un recordatorio de lo impredecible y a veces implacable que puede ser la naturaleza, así como de las limitaciones de nuestra comprensión frente a eventos inexplicables. Aunque nunca se pueda conocer toda la verdad, el esfuerzo continuo por investigar y aprender de este trágico evento refleja el deseo humano de buscar respuestas y de honrar a aquellos que se aventuran en lo desconocido.